Y ya estamos en contacto con otro amigo que la verdad para nosotros es un honor y para el programa es un lujo tenerlo casi como columnista, nada menos que César Lerena, uno de los mayores especialistas, si no el mayor especialista en Atlántico Sur, Malvinas, pesca, etcétera. César, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Buen día. ¿Cómo le va a todos? Bueno, aquí bien. Pienso que estamos en un lindo día, disfrutando del mismo y haciendo el programa con la preocupación por temas que son absolutamente de fondo y estratégicos, y vos lo has planteado. Resulta que, conforme lo que vos nos estás planteando en tus notas, la principal fuente de soporte económico de la ocupación extranjera en el Atlántico Sur y, lógicamente, la ocupación inglesa en las Malvinas es la pesca ilegal. ¿Por qué no nos explicás bien de qué se trata, aunque alguna vez ya lo hemos hablado, por qué es la principal fuente de recursos de estos sectores y por qué la Argentina convive con una situación donde con nuestros recursos financian la ocupación de lo que es nuestro? Bueno, mira, el tema, voy a tratar de hacerlo sencillo porque puede resultar complejo para gente que no está metida en las cuestiones del mar y de la pesca, etcétera, ¿no? Pero básicamente la pesca representa ya empezó en el año 1976 aproximadamente, que los malvinenses ya están aprovechándose del recurso pesquero que hay en todo el Atlántico Sur, pero más específicamente a partir de los acuerdos de Madrid que se firmaron en el año 89 y 90, los ingleses empezaron a otorgar licencias pesqueras en Malvinas. Y así fue que barcos chinos, y ahora no los chinos, pero en ese momento sí, barcos chinos, coreanos, taiwaneses y españoles extraen del área de Malvinas con permisos ilegales de los británicos en Malvinas unas 250.000 toneladas por año de recursos pesqueros. Eso en términos de dólares serían entre 1.000 y 1.500 millones de dólares todos los años. Una fortuna. Sí, y representa prácticamente el 75% de los recursos que tienen los británicos en las islas, o casi el único recurso, ¿no? Que les ha permitido tener hoy probablemente uno de los productos brutos per cápita más importantes del mundo. Claro. Hay veces cuando se plantean estos temas de que si muchas veces argentinos desinformados refieren a que si tenemos tantos pueblos desocupados, ¿por qué preocuparnos de Malvinas? Bueno, Malvinas tiene un producto bruto per cápita de $100.000 por año, y un territorio como La Quiaca, que está exactamente a la misma distancia de Malvinas y que también tiene bastantes puntos de unión, aunque parezcan insólitos, porque La Quiaca en la época del virreinato era la entrada al virreinato desde el Perú. Claro. Y está exactamente entre 1.800 y 1.900 kilómetros. Bueno, La Quiaca tiene más o menos unos $2.000 per cápita por año, y los malvinenses tienen unos $100.000 per cápita por 50 año. veces más, 50 a 1. Sí, y eso lo relaciono así porque ni la ciudad de Buenos Aires tiene ese producto bruto. Claro. Pero tal vez eso sea lo menos importante. Es importante desde el punto de vista de la extracción del recurso, porque 250.000 a 300.000 toneladas por año permitirían alimentar con raciones de la más alta calidad proteica
a 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año, todos los años. Claro. Es decir, eso da la dimensión de lo que significa esa extracción, que es ilegal, y es ilegal no solo porque es un territorio argentino y por lo tanto no tiene habilitación argentina para pescar en esa área, sino también porque lo ha dicho la propia Naciones Unidas. En la resolución 31/49 estableció de que los países que ocupan territorios no pueden explotar los recursos naturales hasta que no se resuelva la disputa, ¿no? Uh-huh. Es el caso también de Israel y Palestina. También las Naciones Unidas dictó una resolución similar. Bueno, y acá se da el fenómeno que no es un hecho tampoco aislado, porque todo el Atlántico Sur está siendo ocupado con buques extranjeros, chinos, coreanos, taiwaneses y españoles. Destaco los españoles porque los españoles, además de reconocer la soberanía argentina de Malvinas, además de eso, sus buques pescan asociados con los británicos en Malvinas, lo cual es verdaderamente lamentable, ¿no? Lamentable, sí, pero son países con memoria colonial y la verdad que moralmente no podemos esperar mucho de ellos. Ahora te pregunto, ¿por qué existe tal Suponete que el país no tuviera, como no tenemos, una fuerza de disuasión militar como para imponer orden en el mar argentino, pero ¿por qué existe una pasividad, yo diría, diplomática y política y propagandística muy grande por parte de las autoridades argentinas? Es decir, por lo menos que toda la población estuviera al tanto de una situación que más tarde o más temprano va a exigir que en el presupuesto nacional se asignen recursos para poder recuperar soberanía sobre ese mar, y sin embargo hay una pasividad que no se explica en un supuesto gobierno nacional que ha hecho reclamos explícitos sobre el tema Malvinas. Sí. Primero, la política que el actual secretario de Malvinas ha expresado reiteradas veces que va a seguir, y es la única que explicita concretamente, es la del diálogo, el diálogo inconducente, porque como hemos visto el otro día, el exministro de Reino Unido le ha manifestado que el tema Malvinas estaba resuelto hace 40 años. Boris Johnson, sí. Y Boris Johnson, y por otro lado, el presidente argentino le ha manifestado que, bueno, que no, aparentemente por lo que se dice, que no va a haber relaciones comerciales a propósito de la necesidad del gas y de alimentos, si no se trata del tema Malvinas, pero la realidad es que nosotros tenemos una ley que ya hace muchísimos años, en el año 92, si no mal no recuerdo, ya estableció un régimen de excepción, de privilegio, de promoción y protección de las inversiones británicas en la Argentina. Así que eso es pura retórica. Por otro lado, la otra política que lleva el secretario de Malvinas es supuestamente la cooperación unilateral. Hace poco tiempo atrás ofreció vuelos humanitarios a los chilenos y a los malvinenses. Y por último, los acuerdos de apoyos de países latinoamericanos, etcétera, que no pasan de ser una cuestión retórica, porque ya vemos que Uruguay, por ejemplo, recibe todos los años cerca de 700 buques que pescan ilegalmente en Malvinas. Ahora, ¿qué pasa? Este es el escenario, porque podríamos hacer muchos diagnósticos sobre esto, pero la realidad es que las autoridades no hacen lo poco que podrían hacer. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás se dictó la ley 27.557 que amplía la plataforma continental argentina, ¿no? Sí. Más allá de las 200 millas marinas. Ahora, sin embargo, hay barcos extranjeros que pescan con redes de arrastre, de fondo,
pescan sobre la plataforma, porque la plataforma es la continuación del territorio continental. Y sin embargo no han colocado una sola sanción ni han capturado ni un solo buque que esté pescando con redes de arrastre de fondo ahí arriba de la plataforma continental. Lo mismo ocurre con Malvinas. Es conocido, estoy diciendo los números, podríamos decirlo hasta los barcos que pescan, qué bodega tienen, etcétera, qué origen son, y retiran todos los años, como dije, 250.000 toneladas y no les han colocado ninguna sanción, pese a que una de las primeras cuestiones que se planteó en el mensaje inaugural del presidente, que fue la sanción luego de la ley 27.564, que amplió las sanciones a la pesca ilegal, no aplicaron una sola sanción y ya se va a cumplir 2 años de eso. Y sí, aplicaron una sanción a unos barquitos que estaban pescando en Chubut, argentinos, ¿no? Claro, sí. Pero no aplicaron una sola sanción a un buque extranjero. Y es llamativo también porque Uruguay acaba de apresar un buque chino en su zona económica exclusiva. Y eso que Uruguay precisamente no está haciendo prácticamente tampoco nada al respecto. Yo quiero pensar de que no se hace nada porque los intereses son superiores a los intereses económicos. Uno de los principales compradores argentinos es China, ¿no? Claro, y entonces, sí. de pronto... Igual tenemos una balanza descompensada con los chinos, ¿no? Exactamente, pero no sé, es una hipótesis lo que digo, ¿no? Claro. Ahora, claro, vos mencionabas recién lo que son los tratados de Madrid, creo que de 1991, ¿no? El Tratado de Madrid 89-90. Claro, El acuerdo de Madrid. Ahora que da garantías a las inversiones británicas en la Argentina, ¿cómo explicamos que ya pasaron más de 30 años, el Congreso de la Nación no denuncie dichos tratados y al mismo tiempo la acción propia del gobierno, así como el Reino Unido hace caso omiso de los mandatos de Naciones Unidas? ¿Por qué nosotros debemos ser tan respetuosos de tratados que a esta altura provienen de un gobierno que ha perdido prestigio, que es el gobierno de Menem? ¿Por qué esta dualidad, digamos? Es decir, ¿qué ocurre en nosotros que actuamos tan distinto a los agresores? ¿Es un problema solo económico, solo geopolítico, es un problema psicológico? ¿Cómo se lee que nosotros no tengamos una acción equivalente, por ejemplo, con la implementación del fortalecimiento de nuestra Armada, de nuestras Fuerzas Armadas, etcétera? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen cuatro buques, 4 patrullas adquiridas recientemente a Francia, 3 de las cuales están paradas en el puerto de Mar del Plata. Están paradas literalmente. ¿Y por qué en este eso? momento? La cuarta no sé dónde estará, pero esas 3 están paradas, amarradas al puerto. Yo tendría que ser nada más que hipótesis, porque no creo que sea el pensamiento de los argentinos, creo que es el pensamiento de los que nos gobiernan. Me parece que la Argentina es un país endeudado, le debe muchos favores a muchos, es un país que no tiene política, que no tiene plan, que no tiene una estrategia, sigue con una estrategia de dialogar, cosa que los ingleses jamás van a hacer, porque los ingleses no están ahí custodiando a 3.000, 2.800 habitantes. Están ubicados en una zona estratégica vinculada al Pacífico por un lado, al Índico por el otro, a la Antártida también, y además se van a controlar todo el tráfico marítimo, porque los grandes buques de transporte, que cada vez son más grandes y ya algunos ya no entran por el canal de Panamá, van a pasar por el estrecho de Magallanes, está bajo control chileno. Y
Y los argentinos tenemos no ocupado Malvinas, que para los que no saben, seguramente muchísimos de los Ahí argentinos no conocen. te estoy perdiendo la comunicación. A ver. ¿Hola? Hola, sí. Te perdí durante un Sí. segundo la comunicación. No sé, puede ser que yo estoy quieto. Para los que no saben, Malvinas tiene 11.410 kilómetros cuadrados Sí. y junto con las Georgias y Sándwiches del Sur son unos 20.000 kilómetros cuadrados, pero el Reino Unido tiene ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados. Ujú. Veamos cuál es la situación en un minuto. Tenemos ocupados 1.639.900 kilómetros cuadrados de territorio marítimo e insular, que hay petróleo, que hay pescados, los peces. Después tenemos en disputa 1.400.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental. Ese plano bicontinental que se exhibió, que mostraba los territorios argentinos con la plataforma continental, de ese plano hay 1.400.000 que están en disputa, porque las Naciones Unidas ni siquiera reconoció la titularidad argentina, se considera que está en disputa. La Comisión Técnica, precisamente, de las Naciones Unidas. Y después tenemos ocupado, o mejor dicho, en disputa también, lo que es la Antártida y el mar correspondiente, que son 2.500.000. Es decir, los británicos tienen en disputa u ocupados territorios argentinos cerca de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Y solamente de mar de la lindante con las islas Malvinas, Georgia y Sándwiches del Sur, ahí nomás tenemos el equivalente al 52% de la zona económica exclusiva argentina ocupada. Es tremendo, claro. No va a ser por el diálogo franco y de buena fe que vamos a recuperar esto. Te hago la última pregunta. Sí. El embajador norteamericano en Argentina, hace unos días atrás, cargó contra el gobierno británico. Todavía estaba Boris Johnson en el gobierno, uno de los actores protagónicos de la guerra en el este de Europa, y pidió a Inglaterra que se siente a negociar con la Argentina. Esto me pareció que era un cambio de actitud de los Estados Unidos, y mi especulación es la siguiente, y después te voy a dejar para que vos me des tu interpretación. El mundo evidentemente está cambiando porque está en disputa la visión hegemónica de los Estados Unidos. Está en crisis el hegemón de Occidente dominando la globalización, y está en un naciente, aparentemente, un mundo multipolar. En ese mundo multipolar, Argentina está en una situación difícil de alinear, porque pertenecemos geográficamente al llamado Occidente, pero con este conflicto nos situamos muchas veces más cerca de un BRICS, en el cual la hegemonía más importante parece estar por el lado del eje Rusia, China, India, ¿verdad? Y esto hace que seamos apetecibles para, por ejemplo, la política de los Estados Unidos. De manera tal que evitar o saltear este conflicto les vendría a resultar beneficioso a la primer potencia del mundo. ¿No te parece que es un momento para aprovechar esta crisis y avanzar un poquito más y presionar un poco más para obtener algún beneficio en torno a nuestra soberanía? Sí, absolutamente. Yo creo que estamos en una situación precisamente bastante favorable frente a este escenario que estás planteando muy claramente. Fíjate vos que lo que estás comentando tiene mucho que ver con un episodio que ocurrió en áreas marinas de la Antártida, donde buques rusos pescando en esa área dieron motivo a que
precisamente las autoridades malvinas otorgaran permisos de pesca para la pesca de merluza negra en esa zona. Ujú. Y el gran consumidor de merluza negra es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le hizo un llamado de atención al Reino Unido en el sentido de por qué estaba otorgando más permisos de pesca en un área que está bajo control del Tratado Antártico, ¿no? Claro. Y yo creo que todo concluye en lo mismo. En realidad, el enemigo no es Inglaterra, de Estados Unidos, ni puede serlo, y entonces es necesaria una situación diferente respecto a nosotros, ¿no? A la Argentina. Lo que pasa es que no nos ayudamos. Acaba de sancionarse una media sanción, una área de reserva nacional en el agujero azul, y esos son 148.000 kilómetros cuadrados que prácticamente van a servirle al Reino Unido como un cinturón azul que ya yo no sé, los diplomáticos a veces ni siquiera leen la información. Ya en el año 2017 el Reino Unido estableció, seguramente ya estaba planificando irse de Europa, que iba a establecer, valga la redundancia, áreas marinas protegidas alrededor de todos sus archipiélagos de ultramar. Y nosotros le venimos al pelo estableciendo un área marina protegida al norte de Malvinas, porque Malvinas está totalmente rodeada de áreas marinas protegidas. Ajá. Y eso, lógicamente, es una ocupación de espacio de facto. Claro. Porque los argentinos no van a poder pescar en esa área y los barcos extranjeros van a poder seguir haciéndolo. Es decir, la política argentina es absolutamente incoherente. Tremendo. Y esto lo firmaron todos los diputados del Frente de Todos, Margarita Stolbizer y 2 o 3 diputados de Cambiemos, o sea, bajo pretexto de un cuidado ambiental, que o casualidad en el proyecto original figuraban 2 ONG americanas que eran las que promovían ese proyecto, y ya en el proyecto final han desaparecido de los fundamentos. Mira. César, bueno, se me fue el tiempo. La verdad es que siempre nos aclarás, iluminás un tema que es absolutamente importante para todos los argentinos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por difundir esos temas tan complejos y tan necesarios que tratemos. Recordemos que Belgrano ya hablaba de que quien no cuida el mar, no cuida el territorio, ¿no? Mira. Así que... Bien, bueno, un fuerte abrazo. Un gran abrazo y que sigan bien. Gracias. Gracias por llamarme. Gracias. Bueno, hemos hablado con César Lerena,